Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo su programa de La Verdadera Historia de México. Hoy estamos a 15 de mayo de 2023, Día del Maestro. Profesor, buenas noches, ¿cómo está? Felicidades. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Me ganó, licenciada. Licenciada en Educación Física. Muchas felicidades, licenciada. Me ha tocado verla frente a grupo, en clases, con sus alumnos. Y pues muchas felicidades, licenciada. Pues gracias también, profesor. Y pues saludos a todos nuestros amigos, a nuestros colegas, a los profesores. Felicidades en su día. Y bueno, aquí alcanzo a ver Javier Quiroz, que nos felicita, Gerson nos saluda, Diego Arriaga también, muy bonito mensaje. Gracias amigos. ¿Qué les podemos decir? Muchas gracias por sus felicitaciones, y pues es muy gratificante para nosotros que se acuerden de nosotros. Y vamos a ver quién más está en el chat. Donato Galván, Arturo Moreno, Christopher Olaf, Edgar Vázquez, está también la arquitecta Montserrat Martínez, Amanda Atco, y también está por acá Asire Rosas, Fernando Vasallo, Ivette Guerrero, Marc Martz, está también Gustavo Oro, Francisco Castrejón, muchas felicidades nos dice, muchas gracias Francisco, Ernesto Corona, Edson Alberto, y bueno, muchas gracias a todos por sus felicitaciones. Pues adelante, profesor, con el día de hoy que estamos... nuestro amigo Ever Mejorado, que está aquí en el chat, que lo conocimos allá en Ciudad Juárez. ¿Qué tal, Ever? Dice que... con el gusto de haberlos conocido personalmente, experiencia que atesoramos Juan de Dios y un servidor, bueno, es su hermano. Saludos desde Santiago Papasquiaro, Durango, tierra de las revueltas. Bueno, está un mensaje también de Ivette Guerrero que nos felicita, pero yo quiero decir, a ver, ¿quién nos escribió, Ever, o quién nos escribió su hermano? Porque son gemelos. Sí, son gemelos. Entonces, sí, de repente los vimos y a ver, ¿quién es quién? ¿Estamos viendo doble por el calor o qué está pasando? Pero no, estuvieron ellos con nosotros en la transmisión que se hizo en vivo la semana pasada, estuvieron ahí con nosotros, fue un honor estar. También en la banquetera, también en la conferencia estuvieron. Muchas gracias, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, hace una semana, licenciada, que estábamos transmitiendo desde Ciudad Juárez, con un enorme cuadro detrás de nosotros del Benemérito de las Américas de Benito Juárez, que yo sentía que nos estaba checando, como si se nos estuviera viendo a ver qué están diciendo. Sí. Y pues del otro lado teníamos enfrente de nosotros un enorme cuadro también de Miguel Hidalgo. Y yo creo que también nos estaba vigilando. Checando, profesor. Y pues agradecemos también, es importante mencionar que el financiamiento del viaje para Ciudad Juárez fue gracias a Canaco, precisamente de allá de Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. También agradecemos a nuestro amigo René Morales y también a Hop, sí, ¿verdad? Uh-huh. A nuestro amigo Hop, gracias también. De hecho, el martes nuestro amigo René nos hizo favor de llevarnos a El Paso, Texas, y también a Columbus, profesor. Yo no quisiera que esto sonara a presunción, amigos. La verdad no me gustaría que sonara a presunción.
Realmente estamos muy, muy agradecidos por sus atenciones. Estuvimos allá en Tlaquepaque, que bueno, ya platicamos que se había presentado una situación un poquito complicada, no con nuestros amigos de allá, obviamente. De ahí fuimos a Ciudad Juárez y la verdad, igual, nos atendieron excelentemente, así excelentemente, y nos hicieron favor de llevarnos, en primer lugar, a la casa de adobe, que fuera por así decirlo, el cuartel general de la toma de Ciudad Juárez, lugar donde estuvo Madero, Villa, Orozco, en fin, fue una experiencia impresionante porque es terracería. Nunca estuvimos en un lugar inseguro o algo así, o sea, hay un museo, hay un vigilante ahí en el museo, pero está fuera totalmente de Ciudad Juárez, es un lugar impactante, la casa de adobe que fuera el cuartel general. Y ahí mismo se encuentra el obelisco número 1, profesor. Sí, amigos, si ustedes revisan el mapa de nuestra república, pues una parte está marcada por líneas y de pronto se topan estas líneas con el río Bravo y entonces ya nuestra frontera pues es hidráulica, bueno, no hidráulica, es hidrográfica, perdón, ya es por medio del río. Bueno, ahí justo donde comienza la frontera lineal, que ya no es el río la frontera, sino ya por medio de líneas está el obelisco número 1, que usted le había hecho investigación, licenciada, y que sí tuvo oportunidad de estar ahí en el obelisco número 1 que marcaba la frontera con los Estados Unidos. Sí, la frontera terrestre, así es. Y también nos encontramos con la piedra del ojo de Orozco, profesor, se llama así. Así es, que de todo esto pues vamos a platicar, licenciada, en las 3 conferencias que vamos a tener para Palacio de Minería hablando de Pancho Villa, y que la próxima es pasado mañana, amigos, pasado mañana miércoles es la parte 1 de la vida de Pancho Villa y la Revolución Mexicana, y pues vamos a platicar muchas cosas muy interesantes de esa etapa de nuestra historia que es la Revolución Mexicana, y enfatizando en la vida de Pancho Villa. Sí, así que les recordamos que se registren, amigos, para esta conferencia de Palacio de Minería, que será a las 7 de la noche el próximo miércoles 17 de este mes, que es mayo. Y se pueden registrar, bueno, pueden encontrar el registro en nuestra página de Facebook, donde está la publicidad precisamente para esta conferencia, o si no también en la página de Palacio de Minería. Así es, y bueno, pues de nuevo agradecer de verdad las atenciones. Hicimos un recorrido impresionante ese día, estuvimos en El Paso, Texas. Que con esto quiero decirle, licenciada, con esto no nos pusieron traba al cruzar la frontera. Entonces, sí, ya se levantó la contingencia sanitaria, entonces confirmamos que vamos a estar en septiembre en la ciudad de Phoenix, en Arizona, confirmadísimo que íbamos a estar en septiembre. Y bueno, por ahí hay una invitación también, ¿verdad? A San Antonio, Texas, tenemos una invitación. Sí. Pero, bueno, pues ahí visitaremos el Álamo. Pero como dice por ahí la frase, si ya saben cómo nos ponemos, ¿para qué nos invitan? No vamos a hablar tan bonito, bueno, tan bonito para los americanos, ¿verdad? No vamos a platicar tan bonito, pero bueno, nos están invitando, pues hablaremos mucho de, si es que vamos a ir, si es que vamos, se confirma, pues hablaremos mucho de esa parte de la historia de México, ¿no? La pérdida de Texas, precisamente. Sí. Y luego recorrimos el Paso, lugares históricos, sí, ahí en El Paso. Terminamos la visita del Paso a medianoche, licenciada. Totalmente, así es, a medianoche ya estábamos. Pero fascinados viendo lugares históricos, algunas estatuas que precisamente estaba Pancho Villa, ¿no? Sí, con Pershing dándose ahí la mano, el lugar donde terminó don Mariano Azuela de escribir su obra Los de Abajo, en fin, no fue, las atenciones fueron muy grandes, estamos muy agradecidos con nuestros amigos, de veras muy agradecidos. Sí, totalmente.
Y este viaje nos dejó muchas experiencias, muchas satisfacciones y a todos los que conocimos, de verdad, muchas, muchas gracias. Nos sentimos en familia, nos arropa, nos sentimos, no sé, profesor, emocionados. Bueno, yo me sentí totalmente emocionada también por los obsequios que nos dieron. De hecho, nos dieron es el profesor, no, es el ingeniero Carlos Cuellar, que nos obsequió una camisa para usted, para mí una blusa, están hermosas, muchísimas, muchísimas gracias. También las donitas que nos dieron en Guadalajara, las grandes, las chiquitas, exquisitas, exquisitas, el sotol, profesor, no, hombre, el rompope, no, ya, no sigo. No, hay muchos libros que a mí me obsequiaron, Sí, bastantes también. libros. No, ya estoy pegado a ellos, ¿no? Ya leyéndolos y estos 2 ejemplares de Las Rosas del Desierto. Ay, sí. Impresionante Las Rosas del Sí, Desierto sí, que llegó sí. nuestro amigo y nos las obsequió. Sí, sí, sí. Pero bueno, usted me dice, licenciada. Adelante, profesor. Continuamos con la serie de los Tlatoanis y ya es el episodio número 3 y el profesor nos va a hablar de Chimalpopoca. Así es, así es. Entonces, pues comenzamos, para no se nos tardamos un poquito en iniciar, pero teníamos que nos sentíamos en esa necesidad de dar ese agradecimiento a todos nuestros amigos y precisamente también a ustedes que nos están escuchando el día de hoy por sus felicitaciones por el Día del Maestro. Muchas, muchas gracias. Y pues continuamos entonces con los tlatoanes. Adelante, adelante, profesor. Chimalpopoca. Chimalpopoca, que la traducción es chimali, que significa escudo, y el popoca es humear o humeante. Entonces la traducción sería el escudo humeante. Yo quiero hacer una aclaración, amigos, porque hemos recibido varios mensajes. Amigos, estamos tomando como fuente, o sea, varias fuentes, el Códice Ramírez, el Códice Mendocino, la historia de las Indias de la Nueva España, Islas de Tierra Firme, de Fray Diego Durán. Estamos leyendo a Sagún, estamos viendo varias conferencias también que están ahí grabadas. Amigos, es difícil establecer una historia porque hay fuentes muy diversas y de diferentes épocas, de diferentes tiempos. Entonces las versiones se contradicen muchas veces. Y es difícil establecer como un tronco común, vamos, es complicado. Nosotros procuramos o intentamos hacerlo. Entonces algunos amigos nos hacen algunas correcciones y se los agradecemos. Y lo que les hemos dicho es preferible que tengamos una plática, un debate, etcétera, basados en la historia. Claro que sí, amigos, nos comentaban y tienen razón, es que todavía en ese tiempo no se llamaban tlatoanis, se llamaban tlatoques. Tienen razón. No, Tecutli. Tecutlis, perdón, Tecutlis. Efectivamente, eran tecutlis, no eran todavía tlatoanis, pero los conocemos históricamente como los tlatoanis. En fin, nos han hecho algunas pequeñas correcciones. Sabemos que hay diferentes corrientes dentro de la mexicanidad, ¿sí? Hay diferentes corrientes y tienen algunas interpretaciones que son distintas. Entonces, no es el afán como de enfrentarnos o decir, no, nosotros tenemos la verdad absoluta y es como lo dice Urus Radio. No, nosotros nos queremos ir más por la parte histórica, quizá tengamos errores fonéticos, les puedo decir, y no es queja, obviamente no es queja, pero luego la licenciada me ha hecho algunas correcciones incluso sobre la acentuación de ciertas palabras en náhuatl. Y tiene razón, tenemos el estilo de acentuación del español, entonces no damos a veces fonéticamente la expresión correcta. No es una irresponsabilidad, considero yo, sino es también que hay muchísima información muy dispersa y y que eso nos cuesta trabajo. Entonces,
Vaya esto como explicación, ¿sí? Y pues iniciemos, o sea, muere, yo estaba diciendo Huitzilihuitl y es Huitzilihuitl, ¿sí? Fíjense la acentuación. Entonces, eh, habíamos dicho que no habíamos encontrado directamente la causa de la muerte y encontramos una versión que decía que había muerto en batalla, Huitzilihuitl, si lo dije bien, ¿verdad? Sí, Huitzilihuitl. Y bueno, fallece este segundo gobernante del pueblo mexica. Se reúne el pueblo, se reúnen los ancianos, ¿sí? Y toman una decisión. Y la decisión es que sea precisamente su hijo menor de Utzilihuitl quien ocupe el cargo de Tlatoani. Me voy a permitir, me voy a dar este permiso, ¿sí? de seguirlo mencionando así como Tlatoani. Y fíjense, desde ahí hay contradicciones, porque en algunas fuentes dicen que era el hermano menor de Huitzilihuitl, y la mayoría de versiones dicen no, era el hijo menor de Huitzilihuitl. Y acuérdense que hay dos Huitzilihuitl, ¿sí? Entonces hablamos del segundo, que fue entronizado. Entonces, igual las diferentes versiones dicen en algunas que tenía 12 años de edad, otras que tenía 9 años de edad, o sea, un niño, otras que tenía 14 años de edad. O sea, hay diferentes versiones, pero en lo que van a coincidir todas es que era sumamente joven. Y que no va a tener, cuidado con esto que voy a comentar, porque no va a tener las cualidades que tendrían los demás tlatoanis, que sobre todo van a ser muy importantes militares, o sea, van a ser guerreros sobresalientes. En este caso, Chimalpopoca es sumamente joven, no tiene experiencia todavía en cuestiones de lucha, de batalla, pero tiene algo que lo privilegia, que él es nieto de Tezosomoc. Y recordemos que Tezosomoc era quien tenía el poder, quien gobernaba a los tepanecas, entonces tenía el poder y vamos, seguramente para ganarse el pueblo mexica era vasallos de los tepanecas y como para ganarse el favor, ¿sí? Para ganarse el favor de Tezosomoc, deciden poner a su nieto. O sea que fue casi un movimiento de ajedrez esto, ¿no? Porque no tenía los atributos que se necesitaban para ser un tlatoani. Sin embargo, era nieto de Tezosomoc y vieron la ventaja de todo esto y sí lo consiguen. Sí lo consiguen porque, aún siendo tan joven y teniendo varios consejeros a su lado, los consejeros le dicen a Chimalpopoca que vaya con su abuelo, que hable con su abuelo y que le pida la autorización para construir un acueducto. Este acueducto sucede, amigos, que sabemos que Tenochtitlan estaba en un islote. Entonces, las aguas del lago de Texcoco, ¿sí? Que bueno, eran varios lagos. Acuérdense que en el norte eran salitrosas, en el sur eran dulces, pero se mezclaban. Por lo tanto, no se podía consumir esa agua, el agua del lago, no se podía consumir. Entonces ellos tenían que salir con canoas, con los acalis, tenían que salir a las riberas del lago, donde desembocaban varios ríos, para traer agua dulce a la ciudad que se estaba construyendo. Y el manantial más cercano que tenían estaba en Chapultepec. Entonces, pues diario era estarse moviendo en canoas y llevar los cántaros y estar llenándolos en Chapultepec. Y si había mucha gente en Chapultepec, pues te movías a Tlacopan, ¿sí? Entonces, pues costaba trabajo. Y, y le dicen, bueno, dile a tu abuelo, o sea, vamos a utilizar la influencia, dile a tu abuelo, y efectivamente Tezosomoc quería mucho a Chimalpopoca, era como el nieto consentido, y pues sí, se ve cuál fue la estrategia, o sea, ponerlo ahí para ganar esos favores, y le dice que sí pueden construir un acueducto desde Chapultepec hasta Tenochtitlán,
lo pueden construir para que lleven agua dulce de los manantiales y y les reduce los tributos que tenían que dar, porque era el nieto, pues, era el nieto, entonces le reducen, pero esto va a provocar celos, obviamente, celos porque, bueno, al final quien estaba gobernando Tenochtitlán pues era un tepaneca, o sea, mexica tepaneca, ¿sí? Entonces, pues están los hijos de Tezosomoc y comienzan a encelarse, ¿sí? Tezosomoc tiene varios hijos, pero los tres principales, Mastla, de quien hoy vamos a platicar mucho, Teyatzin y Tlispatzin, ¿sí? Por eso les digo, me cuesta un poquito de trabajo la pronunciación, no estamos tan acostumbrados. Entonces, pues está sacando ventajas Chimalpopoca de todo esto, y resulta que empiezan a construir el famoso acueducto, pero lo van construyendo con barro, ¿sí? Y con pilares de madera. Entonces se les rompía muy seguido. Y ya cuando empieza a correr el agua, cuando empieza a llegar el agua hasta el centro de Tenochtitlán, pues a cada rato se rompía y se rompía porque era lodo, era barro, era unas maderas nada más con lo que habían hecho el dique. Entonces, aparte de eso, empiezan a construir una calzada, porque ellos llegaban siempre por canoa y querían unirse a la tierra, ¿sí? Y empiezan a construir igual con lodo, con cañas, empiezan a construir un camino, una calzada, ¿sí? Que tenía puentes por los cuales podían pasar las canoas y que estos puentes se bajaban en la noche, o sea que solamente en la noche podías caminar por esa calzada que te llevaba a Tlacopan, ¿sí? Y de día se levantaban los puentes para que estuvieran cruzando las canoas. Entonces en la noche se volvían a bajar los puentes y podían pasar caminando. ¿Qué es Tlacopan, Tacuba? ¿Qué calzada es? Amigos, es la calle más antigua que todavía se circula sobre de ella, la calle más antigua de América. Estamos hablando de la calle de Tacuba, que sale de un costado de Catedral y que nos lleva hasta el Metro Tacuba. Quienes conocen la Ciudad de México saben que es toda una línea recta que va a cruzar por la Alameda, cruza la avenida Reforma, va a cruzar el circuito interior, va a pasar por lo que supuestamente es el árbol de la noche triste, etcétera. Esa es la calle más antigua de toda América que se sigue utilizando y se va a construir precisamente en el tiempo de Chimalpopoca. Les digo, era piedra con lodo y con unos puentes, pero eso fue creciendo, creciendo, y ahí se construye la primera calzada que después, cuando llegarán los españoles, ya hay varias calzadas que unen la ciudad de Tenochtitlan. Pues Cortés entra por Iztapalapa, por ejemplo, pero la primera es precisamente la que lleva a Tlacopan, ¿sí? Entonces ahí está el legado, que tenemos de Chimalpopoca, ahí está visible. Todavía circulamos por ahí. La conferencia que vamos a dar pasado mañana es precisamente ahí, sobre esa calle que construyó Chimalpopoca, ahí en Palacio de Minería, que está en Tacuba. En fin, ahí está el legado, porque Chimalpopoca no duró mucho tiempo en el poder. Vamos a explicar esta parte, amigos. Yo cuando leo historia de Europa y veo los problemas que había entre los reyes y cómo se casaban, todo ese ajedrez, me acuerdo de aquella obra, Farsa Crónica de Juana la Loca, que cuando la fuimos a ver, la primera escena es como una escena de ajedrez, de tal rey se casa con tal princesa y tienen hijos que van a heredar tal reino, etcétera. Bueno, pues no solamente pasaba en Europa, pasaba aquí también, exactamente igual. Entonces la nobleza, por así decirlo, la nobleza mexica, buscaba emparentar con la nobleza tepaneca, porque los tepanecas de Tezosomoc pues eran los hegemónicos. Entonces se dan varios matrimonios y se está buscando. Tezosomoc feliz porque dice, pues es un pueblo guerrero,
y comienzan los mexicas, al ser vasallos de Tezosomoc, a apoyarlo en diferentes luchas. Va a ser poco el tiempo que va a durar Chimalpopoca en el poder, pero en ese tiempo tiene algunas conquistas, ¿sí? Pero habíamos comentado que uno de los lugares que le interesaba mucho a Tezosomoc dominar, ¿sí?, era Texcoco. Texcoco, donde gobernaba Iztlizóchitl. Iztlizóchitl, bueno, va a tener varios hijos, pero él va a entrar en guerra directamente con los tepanecas y los mexica y otros pueblos que apoyaban. Les digo que el hegemónico era Azcapotzalcóyotl, apoyaban directamente a Tezosomoc. Entonces el pueblo texcocano va a ser atacado precisamente por estas fuerzas. Van a durar más de 40 días resistiendo la ciudad sitiada, la ciudad de Texcoco, y Iztlizóchitl se va a defender con todo, y el pueblo texcocano se van a defender con todo, pero empiezan a ceder ante el avance de los aliados de Tezosomoc, e Iztlizóchitl tiene que salir huyendo, ¿sí?, de la ciudad, y entre ellos lleva a su hijo, o uno de sus hijos, pues, que es Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl, que es muy joven, es sumamente joven, pero es a quien decide Iztlizóchitl heredarle el poder, el mandato de Texcoco, y se esconden en unas cuevas junto con un pequeño grupo de nobles texcocanos, pero después ya no pueden resistir tanto en esas cuevas, salen, son descubiertos, entonces Iztlizóchitl protege a su hijo y le dice, métete al bosque, y lo que hace Nezahualcóyotl es subirse a un árbol, y desde el árbol ve la última batalla de Iztlizóchitl, y ve cuando lo traspasan con una lanza, cuando matan a su propio padre. Pero su propio padre le había dicho que sabía que iba a la muerte, ¿sí? Al enfrentar en esa batalla iba a la muerte, y le encarga a Nezahualcóyotl que proteja al reino de Texcoco. Y esto, porque es importante, van a decir, bueno, están hablando de quién, de los mexica o de los texcocanos. No, es que esto va a ser fundamental en la historia de los tlatoanes, este solo hecho. ¿Por qué? Porque resulta que Nezahualcóyotl, muy jovencito, ¿sí?, se va para Tlaxcala, huye hacia Tlaxcala. Y ahí en Tlaxcala se disfraza, por así decirlo, se disfraza Nezahualcóyotl de campesino para que no lo reconozcan. Está un tiempo ahí porque lo están buscando, porque Tezosomoc sabe que el heredero es Nezahualcóyotl. El heredero es él, entonces hay que encontrarlo y hay que matarlo para que no vaya a pelear después por recuperar el poder. Entonces sale de Tlaxcala, Nezahualcóyotl, y se va a Chalco, ¿sí? Ahí en Chalco se va a meter o se va a alistar como guerrero. No saben quién es, y Tezosomoc lanza una recompensa para aquel que descubra. Lo están buscando por todas partes, absolutamente. Lo están buscando por todas partes. Entonces lo descubren, ahí el gobernante de Chalco descubre a Nezahualcóyotl. Y entonces lo que hace es condenarlo a muerte. Y mete a Nezahualcóyotl en una jaula, ¿sí? Lo enjaula para posteriormente sacrificarlo. Y el hermano del gobernante de Chalco ayuda a Nezahualcóyotl, lo ayuda y lo saca de esa jaula donde está cambiándose de ropas, y deja que Nezahualcóyotl se escape. Él se queda en su lugar, en esa jaula. Cuando se dan cuenta del escape, el gobernante de Chalco mata a su propio hermano por haber ayudado a Nezahualcóyotl a escapar. Entonces Nezahualcóyotl no tiene a dónde ir porque lo están buscando por todas partes, les digo. Entonces recurre a Tenochtitlan. Ya para esto está gobernando, ya había muerto Huitzilihuitl, que es cuando se da esta batalla de Texcoco,
y está gobernando Chimalpopoca. Entonces llega a... y ellos están emparentados con Tezosomoc, llega a Tenochtitlan, y entonces varias mujeres hablan con Chimalpopoca y le dicen, ¿sabes qué? Convence a tu abuelo de que le perdone la vida a Nezahualcóyotl. ¿Sí? Convéncelo. Les digo, había que aprovechar la cercanía o la línea familiar. Efectivamente va Chimalpopoca, habla con su abuelo y le dice, perdónale la vida. ¿Sí? Y le dice, está bien, le perdono la vida porque tú me lo pides. Nótese el privilegio que tenía Chimalpopoca. Les digo, esto va a ocasionar problemas. Entonces dice, pero no puede salir de Tenochtitlan. Ahí tiene que estar. O sea, la ciudad es su cárcel. ¿Sí? No puede salir de Tenochtitlan. No, pues Nezahualcóyotl feliz. ¿Por qué? Porque puede estudiar, puede estar preparándose como guerrero, puede estudiar con los ancianos, con los sabios, ¿sí? de su tiempo, y él está ahí protegido precisamente en Tenochtitlan. Pero Tezosomoc pues va avejentándose, va mermando su salud, y se da cuenta de los avances que tiene Nezahualcóyotl, porque Nezahualcóyotl empieza a moverse y a hablar con diferentes pueblos ribereños y a ganar simpatías. Y todos decían, es que el que debe de gobernar Texcoco, ¿sí? Porque puso ahí un gobernante de Tezosomoc, quien debe gobernar Texcoco es Nezahualcóyotl. Y les cae bien Nezahualcóyotl. Entonces empieza a hacer una campaña, ¿sí? Para buscar apoyo, para buscar aliados. Se da cuenta de esto Tezosomoc, y entonces le da la orden a sus hijos de que maten a Nezahualcóyotl, porque Nezahualcóyotl se está organizando y está organizando un levantamiento, que lo mate, ¿sí? Entonces, amigos, muere Tezosomoc, inclusive Nezahualcóyotl va a los funerales de Tezosomoc, está ahí presente en los funerales. En ese momento no hicieron nada contra él, pero los hijos ya tenían la instrucción, pero quien iba a heredar el poder era Teyatzin. Es a quien Tezosomoc le encargó el poder, ¿sí? Pero Mastla mata a su propio hermano, a Teyatzin, lo mata para quedarse con el poder. Entonces sabe que tiene como enemigo a Nezahualcóyotl, ¿sí? Y bueno, si fue tremendo Tezosomoc, Mastla fue peor, pero así peor porque aumenta el número de tributos, porque se vuelve sanguinario, porque se vuelve cruel, ¿sí? Y entonces hay inconformidad en muchos de los pueblos ribereños, hay inconformidad contra el gobierno de Mastla. Inclusive también Mastla le pide, les digo, ya habían puesto a alguien en Texcoco, en lugar de Nezahualcóyotl, y le dice a esta persona que mate a Nezahualcóyotl, y le ponen una trampa a Nezahualcóyotl, que le ofrecen un banquete, pues él quería regresar a Texcoco, le ofrecen un banquete en Texcoco, pero un amigo le avisa que le tienen puesto una trampa. Entonces él envía a una persona con sus propias ropas para ver si es tan cierto. No, pues pobre cuate, ¿por qué? Perdón por la expresión pobre cuate, y ahorita voy a explicar lo de cuate. Encontré esa explicación que se me hace muy, muy interesante. Si piensan que es Nezahualcóyotl, lo capturan y lo decapitan. Y le mandan la cabeza a Mastla, diciéndole, ahí está, ya matamos a Nezahualcóyotl. Después Mastla se va a enterar de que no lo mataron, de que los había engañado Nezahualcóyotl, ¿sí? Entonces, pero bueno, al principio piensan que sí murió, y comprueba a Nezahualcóyotl que lo están buscando. Entonces, amigos, quien está muy molesto es Mastla con Chimalpopoca por haber tenido a Nezahualcóyotl en Tenochtitlan, por haberlo tenido ahí.
Aquí hay varias versiones, voy a dar las dos principales. Una de ellas dice que Mastla envía guerreros, ¿sí? Envía guerreros para que maten a Chimalpopoca y que ellos llegan en la noche ocultos entre las sombras y entran a lo que serían las casas que habitaba Chimalpopoca y lo matan a él y a su hijo, sí, que ya tenía él un hijo y que pues iba a ser el siguiente heredero al trono de México. Los matan y al otro día en la mañana descubren los cuerpos ensangrentados. Esa es una versión, por eso les digo es que son muchas versiones. Otra versión dice que es capturado Chimalpopoca, como venganza, les digo, de Mastla, es enjaulado y y lo matan arrastrándolo por las calles de Tenochtitlan. ¿Sí? O sea, lo sacan después de la jaula y lo arrastran por las calles y que así murió. Otras versiones dicen que murió ahorcado, ¿sí? Igual por órdenes de Mastla, por haber ayudado a Nezahualcóyotl. Por eso les decía, es importante entender esta parte de Nezahualcóyotl para entender qué fue lo que pasó con Chimalpopoca. Porque sí, Chimalpopoca lo protegió a Nezahualcóyotl, pero con esto se echó encima. Al principio lo favoreció, que era nieto de Tezosomoc, pero ya después, bueno, su tío Mastla, porque vendría a ser su tío, cuando toma el poder se va contra Chimalpopoca, ¿sí? Y entonces lo matan. Dura muy poco tiempo. Fíjense, hay versiones, estamos hablando de 8 años, ¿sí? Que gobierna Chimalpopoca, pero hay algunas versiones que dicen que gobernó 70 años. No, imposible. O sea, imposible que haya gobernado 70 años. No checa, no concuerda. Otros agarran y dicen, no, fueron 9 años, fueron 7 años, etcétera. Bueno, sabemos que fueron pocos años de gobierno de él. Pero cuando el pueblo descubre, ¿sí? La muerte, quien encabeza, por así decirlo, la rebelión, y aquí está otra versión de la muerte de Chimalpopoca, es Ixcoatl, ¿sí? Resulta que Ixcoatl sí era un guerrero. Ixcoatl sí era un guerrero. Acuérdense que viene a ser Chimalpopoca el hijo menor de Huitzilihuitl. Entonces Ixcoatl es su hermano, pero es un hermano mayor y está preparado para la guerra. Entonces hay algunas fuentes que dicen que el mismo Ixcoatl contribuyó a la muerte de su hermano Chimalpopoca. O sea, así lo afirman, que él tuvo que ver. No sabemos de qué forma, igual no evitándolo, o igual él mandó gente que lo acuchillaran, porque les digo, hay versiones de que fue acuchillado, otras de que fue ahorcado, otras de que fue lapidado. En fin, hay muchas contradicciones en todo esto. Entonces, sí hay quien sospecha que el mismo Ixcoatl es el que se deshace de él por lo siguiente, para romper esa línea también de descendencia de los tepanecas. Porque les digo, al final Chimalpopoca pues era descendiente de tepanecas. Entonces había que romper esa línea de sucesión y entonces había que matarlo. Sí, eran medios hermanos, no eran hermanos totalmente, eran medios hermanos porque tenían varios matrimonios, varias mujeres. Entonces también está esa versión. Entonces, por donde quiera que le busquemos, les digo, la cuestión es que él muere muy joven. Se queda esa obra que él hace, el acueducto que se va a destruir y que después va a construir o a reconstruir precisamente en Nezahualcóyotl. Pero esto pues va a provocar, les digo, el enojo del pueblo mexica, la humillación que recibieron al haberles matado a su Tlatoani, reciben una humillación. Y les digo, quien encabeza todo esto es Ixcoatl. Y aquí hay un personaje, amigos, del cual tenemos que empezar a hablar, ¿sí?
porque hay un personaje que va a aparecer por primera vez, que no va a ser un tlatoani, pero que va a estar detrás, ¿sí? Lo que conocemos ahorita como el poder tras el trono de 3 tlatoanes, que es Tlacaelel. Entonces, Tlacaelel es militar, lo nombran como cabeza del ejército mexica, ¿sí? Para todo esto, bueno, se va a hacer la ceremonia, el ritual de la muerte de Chimalpopoca, pero la gente ya está muy molesta con los abusos de Mastla, y un pueblo que era totalmente tepaneca, que es Tlacopan, y que les digo, se había construido la primera calzada, que es la México-Tacuba. Tlacopan también se va a molestar mucho con Mastla, junto con otros pueblos ribereños, Coyoacán, Xochimilco, en fin, varios pueblos que dicen ya estamos hartos de los de Escaposalco, y entonces esto lo tenemos que explicar. Se va a dar una alianza, ¿sí? En primer lugar, Tenochtitlan son los ofendidos, Tlacopan están muy molestos con Mastla, entonces se van a unir a los mexica, ¿sí? Y obviamente Nezahualcóyotl. Obviamente Nezahualcóyotl, que ya había hecho toda una campaña enorme para buscar aliados, entonces queda como gobernante de Texcoco, tiene la simpatía y tiene el gobierno, y se va a formar, ¿sí?, una triple alianza. Tacuba, ¿sí?, Tenochtitlan y Texcoco. Pero todo esto ya en la gestión de Ixcoatl, que es al que van a nombrar como Tlatoani. ¿Por qué? Porque la guerra se viene. O sea, la guerra ya está ahí enfrente. Entonces necesitamos a quién, a un guerrero, ¿sí? Es al que necesitamos. Entonces se va a dar la elección de Ixcoatl. Esto, bueno, lo vamos a platicar la próxima semana. ¿Por qué? Porque el cambio ahí va a ser enorme, porque ahí es donde va a surgir verdaderamente el imperio mexica. Los 3 anteriores tlatoanes eran vasallos directamente de los tepanecas y tenían origen tepaneca. Pero aquí es donde va a surgir verdaderamente, o sea, con la muerte de Chimalpopoca, surge verdaderamente lo que es la fuerza enorme, o lo que es el inicio del imperio de los mexicas. Entonces, de todo esto, pues vamos a platicar la semana que entra, hablando de Ixcoatl, pero yo quiero comentar algunos detalles. Miren, amigos, ¿por qué les decía yo de la palabra cuate? ¿Sí? Resulta que a partir de la muerte de Chimalpopoca va a surgir un nuevo personaje o un nuevo cargo, ¿sí? Un nuevo cargo dentro de la élite mexica, que es el Cihuacóatl. Cihuacóatl, que venimos a, o la definición sería mujer serpiente. Pero es aquí lo que les comentaba. Tenemos que entender esta parte, la concepción que ellos tenían. Y al hablar de mujer serpiente, no hablan de una mujer con piel de serpiente, ¿sí? No es así. Y el hecho de decir mujer no resulta peyorativo, no es que haya sido una mujer, o sea, sexo femenino, no. Se está hablando de la parte femenina, no de alguien con cuerpo de mujer, sino de la parte femenina o de esa dualidad. Entonces, al hablar del Cihuacóatl, ¿sí?, o sea, la mujer serpiente, hablamos de una dualidad. Esta dualidad va a ser muy importante. Por eso les digo, la muerte de Chimalpopoca nos va a marcar muchas cosas. Va a ser muy importante por lo siguiente, porque hay muchas dualidades dentro de la cosmogonía mexica. Por ejemplo, tenemos una dualidad fundamental que es Ometecutli y Omecihuatl, que es necesaria esa dualidad para que muchas cosas funcionen. Entonces, el cargo, ¿sí?, el cargo de Cihuacóatl nos habla de esa dualidad, de la parte femenina y de la parte masculina, para que esto funcione. Entonces empezamos a ver en los códices
la imagen de los 3 siguientes tlatoanis con un personaje detrás del trono, ¿sí? Que es Tlacaelel. Él va a ser el primer Cihuacóatl. Y de ahí viene, le encontré esa parte, necesito confirmarlo, pero yo se los platico, amigos, de que decirle cuate a alguien, estamos hablando de esa dualidad, y el origen de la palabra cuate es cuatl, que significa gemelo. Entonces, cuando alguien es mi cuate, es mi gemelo, es el otro yo, pues, o sea, pues sí, lo que entendemos en México por la palabra cuate, es que es mi gran cuate, ¿no? Estamos hablando precisamente de eso, de su otro yo, de la otra parte. Entonces la concepción dentro del poder entre los mexicas va a ser esa, que se necesita que haya 2, uno que está de frente, ¿sí? Y el otro que está detrás de él. Entonces, a partir de entonces va a haber Cihuacóatl. Y el primero, les digo, va a ser Tlacaelel. Y eso me sonó muy interesante porque les digo, Cuatl, el origen, ¿sí? De la palabra es mexica y la seguimos, o náhuatl, y la seguimos utilizando. Quizá haya algunos amigos que digan, no, hay un error aquí fonético o semántico. Sí, es muy probable. Yo voy a buscar, tenemos un gran amigo, el profesor René Martínez, que excelente en las cuestiones del náhuatl. Pues voy a corregir esos datos si es necesario para entender, pero es que no podemos entender el lenguaje de nuestros antepasados de forma tan lineal o tan textual. Y tenemos que ir entendiendo este significado que le daban a ciertas expresiones. Entonces, amigos, eso va a representar Chimalpopoca. Por eso les digo, aunque su periodo de gobierno fue muy corto, pues fue lo suficientemente importante, sí, muere trágicamente, pero es lo suficientemente importante para marcar el inicio del imperio. Bueno, amigos, yo quiero comentarles esto. Quizá estamos hablando ahorita de Texcoco, hemos mencionado a Chalco, Azcapotzalco, ahora Tenochtitlan, Coyoacán. Amigos, es impresionante la cantidad de poblaciones alrededor de lo que era el lago de Texcoco. Que ahora que nos invitaron a la Cámara Nacional de Comercio, estuvimos dando una conferencia y alguien me hizo una corrección, por eso les digo, bienvenidas a esas correcciones, porque para mí ha sido muy fácil decir el Valle de México, ¿sí? Y para todo esto sucedió y a la altura del Valle de México, y que me hace una corrección, no públicamente, pero yo sí lo hago público porque le agradezco mucho la corrección, cuando me dice, es que en ese tiempo no era el Valle de México, era la Cuenca de México. Y sí, de pronto me quedé así callado y dije, tiene razón. ¿Por qué? Porque era un lago, era una cuenca que se formaba y que eran muchos ríos los que alimentaban este lago. No era un valle, era una cuenca, tiene toda la razón, ¿sí? Pero fíjense cómo se van dando los errores, a veces no ponemos atención. Entonces, pues yo voy a ir corrigiendo esa parte y cuando estemos hablando de ese tema, pues hablaré de la cuenca, ¿sí? De la Cuenca de México. Ya no diré el Valle de México, el valle fue después, cuando ya fue secado pues el lago. Entonces, amigos, era impresionante la cantidad de pueblos que estaban a los alrededores. Si ustedes van a la sala mexica del Museo Nacional de Antropología e Historia, es la que está al fondo, sí, es la sala más grande, pero es la que está al fondo. Y van a encontrar que al entrar a la sala van a encontrar 2 enormes braseros. Estos braseros se han encontrado en excavaciones en el centro de la Ciudad de México. Y son 2 de muchos braseros que se construyeron y que, bueno, pues muchísimos fueron destruidos con la conquista. Y que, amigos, estos braseros se encendían por las tardes y se apagaban por las mañanas. De tal forma que se iluminaba la ciudad de noche.
Pero no solo eso, sino que en todos los promontorios, el Cerro de la Estrella, Coyoacán, Churubusco, en todos los promontorios alrededor del lago, desde Texcoco, desde toda esa zona alrededor del lago, les digo, Jaltocán, Xochimilco, Ecatepec, Tepexpan, Chiconautla, todos esos lugares había asentamientos humanos. Había muchísimos asentamientos. Y todos ellos prendían braseros. Sí, estaba yo escuchando una conferencia con una arqueóloga, me quedé impresionado, porque dice, es que en todos lados se prendían estos braseros en la noche, de tal forma que cuando se oscurecía, sí, en la Cuenca de México, aquello se veía a los alrededores todo lleno de fogatas, o como si fueran fogatas. No solamente era la idea de iluminación, sino el ritual del mismo fuego, ¿sí? Recuerden que teníamos un ritual de cada 52 años, que era el fuego nuevo. Tenemos el dios viejo del fuego, el dios joven del fuego. O sea, el fuego viene a ser fundamental en todo esto. Entonces, imagínense el espectáculo que era ver oscurecer, ¿sí?, la Cuenca de México y empezar a ver cómo se prendían estos enormes braseros en todos los pueblos de la ribera del lago. Parecía como si fuera ver el cielo, o sea, verlo estrellado. Y ahora se ha dado mucho, perdón si hago un comentario y es un barbarismo lo que voy a decir, pero bueno, se me ocurrió de pronto. Se ha dado mucho ahora en los conciertos musicales, inclusive en los estadios, en algunos eventos así masivos, ahora con los usos de los celulares, de que la gente empieza a encender las lámparas de sus celulares y se vuelve aquello un espectáculo. Nos ha tocado estar en algunos conciertos que hemos tenido oportunidad de asistir con la licenciada Doris y con otros amigos, y de pronto la gente enciende los celulares, apagan como que las luces del lugar y aquello se ve impresionante. Si ustedes han estado en esos eventos, amigos, lo recordarán. Se ve impresionante la cantidad, o sea, miles de luces alrededor. En este caso porque están llevando el ritmo de la música, o etcétera. Pero se ve impresionante aquello, ¿sí? Y cuando estaba yo escuchando a esta arqueóloga decir cómo se veía, o que nos imagináramos la visión, digo, debió haber sido impresionante aquello. Impresionante ver el lago, ver el reflejo de las mismas luces sobre el lago de Texcoco, todo habitado, todo en los alrededores habitado. ¿Sí? Estamos hablando, literal, amigos, de cientos de miles de gentes. Estamos hablando de alrededor de 500,000 de gentes o 400,000 gentes que vivían en todos los alrededores del lago. Por eso a los mexicas les tocó un islote nada más. Y entonces, imagínense el espectáculo. Y decía esta arqueóloga, dice, es que en todos los promontorios había construcciones o basamentos piramidales y se encendían estos braseros y se veían de todas partes. Y decía ella que todavía esto no se confirma, que es parte de lo que están haciendo nuestros amigos y admirados arqueólogos mexicanos. La verdad, mis respetos para los arqueólogos mexicanos, de que es probable que se utilizaran, es probable, no se ha comprobado, lo aclaro, que quizás se utilizaban espejos obviamente de obsidiana, que para hacer señales, ¿sí? Y quizá había algún lenguaje y se podían comunicar las ciudades mediante señales de espejos de obsidiana. Que esto no se ha comprobado. En nuestros arqueólogos, les digo, nuestros queridísimos y respetados arqueólogos mexicanos están investigando muchas cosas, pero una de ellas es esta precisamente, si se llegaban a utilizar estos espejos. Amigos, imagínense el espectáculo, ¿sí? Perdón por la expresión, pero por eso cuando llegaron los españoles se quedaron boquiabiertos, o sea, boquiabiertos de conocer lo que era la cuenca de México,
de la cantidad de acalis, de la cantidad de movimiento que había, de las calzadas, los puentes. Y yo pensaba que solamente Tenochtitlán se iluminaba, y ahora sé que se iluminaba todo alrededor, ¿sí? Todo alrededor del lago, que era enorme. No, yo sí me quedo maravillado. Me quedo verdaderamente maravillado y digo, caray, qué culturas, ¿eh? Qué culturas teníamos aquí. Y sí entiendo, y a lo mejor esto me va a causar algunos comentarios en contra, lo siento, yo les comento lo que pienso. Entiendo la envidia de los conquistadores y buscar destruir todo, ¿sí? O sea, destruir todo. Entiendo la envidia de todos ellos, porque ellos no tenían este tipo de... Pues no podemos hablar de gran tecnología, o sea, no es electricidad, nada por el estilo, pero el iluminar así las ciudades, tener este orden, este control, no, esta organización, pues solamente aquí lo teníamos, ¿sí? En nuestras culturas mesoamericanas. Entonces, pues vamos a continuar, se me fue el tiempo, licenciada. Vamos a continuar platicando, pero yo quería dejarlos a ustedes con esta imagen. Imaginemos de noche, ¿sí? La cuenca del lago de Texcoco, toda iluminada con fogatas de los braceros. O sea, estamos hablando de cientos y cientos de braceros, porque en los basamentos piramidales se ponían y se iluminaba todo aquello. Imagínense el espectáculo. Si en un estadio, en un auditorio, por ver a un grupo musical, volteamos y vemos todo aquello y se ve impresionante, ahora imagínense así en despejado y hasta donde alcance a ver mi vista, todo iluminado. Y me quedo pensando en una imagen, y con esta, bueno, yo me despido, licenciada. Tuvimos la oportunidad con nuestros amigos allá en Ciudad Juárez de que nos llevaron a un mirador, donde pudimos observar Ciudad Juárez y El Paso, Texas, desde la montaña, ¿sí? Y se veía impresionante el paisaje, todo iluminado, ¿sí? Se veía impresionante. Y si ustedes, amigos, vienen de noche de Cuernavaca hacia México, ya cuando comienzan la bajada hacia México, claro, si van manejando no lo hagan, ¿eh? O sea, los que vayan junto a ustedes sí lo pueden hacer, pero si ustedes van manejando no lo hagan. Yo ahora me imagino, porque tengo mucho esa imagen, cuando he bajado de Cuernavaca hacia México, he bajado y de pronto veo cómo se ve la Ciudad de México, toda iluminada, ¿sí? Desde la carretera. Y sí me quedé pensando, dije, caray, qué vista tenemos. Y ahora digo, si yo admiraba antes a nuestros antepasados, ahora los admiro más. Verdaderamente los admiro más y me impresionan más. Y la semana que entra, perdón que me robé tiempo, licenciada, la semana que entra hablaremos de cómo surge el Imperio Mexica con Ixcoatl. Perfecto, muchas gracias, profesor. De hecho, vamos a hacer una pequeña aclaración. Usted comentaba que Ixcoatl era hermano de Chimalpopoca, y de hecho es hermano, pero de Huitzilihuitl. Perdón, Y era su tío. Es su tío, exactamente. Su tío. Y bueno, y ya ahorita ya lo aclaró usted, y sí, es tío de Chimalpopoca. Y también agradecemos sus comentarios que nos llegan. De hecho, hicieron un buen spoiler en Facebook sobre el día de hoy, que nos manda Jorge Amieva, y también con nuestro amigo Jorge Maraboto, a quien saludamos de allá de Veracruz. Nos dicen: el nieto consentido de Tezosomoc, el Tecutli, que no Tlatoani todavía, que le tocó administrar el apogeo de su pueblo, los mexicas, siempre apoyado y patrocinado por su mamá Axahuixihuatl y su abuelo el Güey Chichimecatecutli de Anáhuac, siempre asesorado y socorrido por sus hermanos Ihuilcamina y Tlacaelel y su primo Nezahualcóyotl, siempre odiado y al final asesinado por su tío Maxtla. Así es, era su tío Maxtla, efectivamente, como lo mencionamos. Entonces, aunque estuvo poco tiempo, pues vemos lo importante que es Chimalpopoca.
Sí, 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 muy importante también. Algunos de nuestros amigos nos mandan algunos mensajitos. Déjeme ver si sí estoy sí estoy aquí en el lugar adecuado. Y bueno, hay algunos que dicen, licenciada Migdalia Cantú. Hola Migdalia, dice que gracias por poner el corazón en cada lunes. También alguien decía Axahuatzihuatl, bueno, ya lo comentamos, se llamaba la mamá de Chimalpopoca, hija de Tezosomoc. Y también comentaban por acá el libro Tezosomoc, página 248, dice, ha de ser mujer de Huitzilihuitl. Mi hija, bueno, ya le comento, bueno, ahorita lo comentamos, a ver, profesor, si lo alcanza a checar bien. Dice, con esto los mexicanos se humillaron y reverenciaron a Tezozomoctli, rey, por tan buena obra como les hacía en concederles luego su hija por mujer de su rey y nieto Chimalpopoca. Gracias, gracias. Es cita textual del libro Tezosomoc. Ajá, pues muchas gracias. Gracias, amigos. Recuerden que sí, todos aprendemos de todos y les agradecemos mucho sus mensajes y sus aportaciones. Pues ya nos vamos, que estén muy bien, cuídense, por acá los esperamos próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche. Saludos a Nicté Carrera, allá en Nayarit, gracias Nicté. También a Antonio Jiménez Ceniceros, dice felicidades profesores en su día. Y dice muchas felicidades profesores en este día del maestro. El Códice Ramírez en la página 40 escribe Chimalpopoca es elegido como tercer Huey Tlatoani con 10 años de edad. Era lo que decíamos, hay muchas versiones. Gracias amigo Fernando Vasallo. Y pues gracias. Nos vemos ahora sí nos vamos. Nos vamos. Cuídense, un abrazo y recuerden que el próximo miércoles nos vemos por allá en Palacio de Minería a las 7 de la noche. Si no se han registrado, regístrense por favor. Y como último también, se me olvidaba, profesor, que el 14 de junio estaremos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la conferencia que el profesor dará, se llama El Sindicalismo en México. Y bueno, nos invita el Comité Ejecutivo del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Será en el Teatro Universitario, precisamente de esta institución, y hay 100 lugares disponibles para el público externo, así que por favor, en breve vamos a subir la publicidad, ya sea en nuestra página web o en nuestra página de Facebook, para que ustedes vean los detalles y para que se puedan registrar. Y también nos decía nuestro amigo Juan Manuel Zenobio, dice, comenta que si se puede hablar de Huapalcalco, sí. Rápido, porque ya nos pasamos el tiempo, nos van a profesor. Huapalcalco. Amigo, sí, yo conozco la zona arqueológica de lejos, desde la carretera se alcanza a ver, cerca de Tulancingo, de México hacia Tulancingo está del lado izquierdo. Y yo he querido, conocemos muchas zonas arqueológicas, yo he querido ir a la zona, no he podido ir, es un asentamiento antiguo con influencia teotihuacana posterior. Pero amigos, no me tomen a mal la respuesta, ¿sí? Pero es que afortunadamente, y ahorita vuelvo con lo que cerré el programa, imagínense la cuenca de México, así tenemos de riqueza arqueológica en México. En México tenemos, si mal no recuerdo, alrededor de 180 museos, ¿sí? En zonas arqueológicas que se pueden visitar, pero tenemos más de 40,000 zonas arqueológicas en todo el país que están en proceso de investigación, unas están tapadas porque falta gente, faltan arqueólogos, ¿sí? Para seguir la investigación. Entonces, imagínense la riqueza. Entonces, sí conocemos la zona arqueológica de Lejitos, que quizá hagamos algunos comentarios, pero sí nos llevaría como mucho tiempo, porque tenemos tanta riqueza arqueológica, licenciada y amigos, sí, que hay que sentirnos orgullosos de todo nuestro pasado. Ahí está, yo conozco la zona de pasada, de ir en la carretera, amigos, vas en la carretera y volteas y ves la pirámide, la influencia de Teotihuacán, etcétera, ahí a unos metros de la carretera, ahí se ve.
Ok, muchísimas gracias, profesor. Y bueno, se nos quedó mucho, mucho para estudiar el día de hoy, mucho conocimiento, y ahora sabremos que cuando estemos también allá por Tacuba, que ya sabemos que antes se llamaba Tlacopan. Así es, Pues, así es. Pues nos vamos ahora sí, Dios mío, ya se nos fue el tiempo. Que estén muy bien, ahora sí nos despedimos. El que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, profesor. Nos vemos el miércoles pasado mañana, amigos. Miércoles a las 7, allá en Palacio de Minería. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.